Entonces, enfermedad diverticular es muy frecuente en la práctica clínica y típicamente se le conoce como la enfermedad de la apendicitis izquierda, ¿no? Porque estos pacientes y los divertículos que vemos, como el que está acá, se terminan inflamando y es como obstruyendo por fecalitos y es como si ocurre una apendicitis, pero en el lado izquierdo. Ujú. También se perforan, también los divertículos hacen hemorragia y vas a ver tú bastante de esto, así que es importante que la conozcas, ¿ok? Bueno, mi nombre es Alexis Vallejos y para mayor contenido académico pueden seguirme en redes @medicina con Alexis. ¿Ok? Entonces iniciamos. Bueno, definición. Un divertículo, ¿qué viene a ser? Esto es un divertículo, chicos. ¿Ya? Es una protrusión en la pared, ¿sí? Una protrusión en la pared, ese es un divertículo. Pero los divertículos, tú tienes que saber que pueden ser verdaderos o falsos. Es decir, tú tienes divertículos verdaderos y divertículos falsos, ¿ya? Entonces, un divertículo viene a ser una protrusión sacular de la mucosa a través de la pared del colon. ¿Ves cómo la mucosa va a través de la pared del colon y se va llevando capas, ¿no? Puede llevarse submucosa, puede llevarse muscular, ¿ok? Y serosa, ¿ya? Entonces, como te decía, los divertículos pueden ser verdaderos o falsos y creo que por ahí vamos a iniciar. ¿Ya? Los divertículos pueden ser verdaderos. Estas protrusiones pueden ser verdaderos o falsos. ¿Ya? ¿A qué te refieres con esto, Alexis? Vamos a hacer una tablita comparativa. Los divertículos verdaderos colocamos acá a la izquierda y los divertículos falsos les llamamos también pseudodivertículos. ¿Ok? Al divertículo falso se le llama pseudo es falso, divertículo. Entonces, ¿por qué verdadero y falso, Alexis? Y yo, por ejemplo, este es un pseudodivertículo y es una protrusión, se ven igualitos. Ah, depende de las capas musculares, de las capas que contengan, ¿ya? Entonces, cuando es, cuando tiene, ambos van a tener mucosa y submucosa, o sea, eso es de ambos. Los divertículos verdaderos tienen mucosa, tienen submucosa, el falso también tiene mucosa y submucosa. ¿Ya? Lo que va a cambiar es en la capa muscular. Es decir, por ejemplo, acá no, ¿ves la capa muscular? No está acá, ¿cierto? Este es un pseudodivertículo, porque la capa muscular no ha hecho protrusión. Entonces, cuando la capa muscular más capa muscular también hace protrusión, es verdadero. Cuando no hace la capa muscular protrusión, es un pseudo o falso divertículo. Entonces, eso hay que entender, ¿ya? Los divertículos verdaderos, los que tienen la capa muscular, típicamente ellos son congénitos, con más frecuencia, ya no siempre. En cambio, los pseudodivertículos, ellos con mayor frecuencia son adquiridos, ¿ya? ¿Qué otro dato tienes que tener para diferenciarlos? ¿Cómo aparece? Ya los divertículos verdaderos, la mayoría de veces aparece, hay algo que lo tracciona al colon o a cualquier parte del intestino y bueno, ahí lo jala, ¿verdad? Entonces aparecen, por ejemplo, hay una banda fibrótica que lo tracciona, entonces ellos aparecen por tracción. ¿Ves cómo esta banda está pegado al intestino y justamente como hace fuerza ella hace que aparezca el divertículo? Ya. Los verdaderos aparecen por tracción. El mecanismo es por tracción. En cambio, los divertículos falsos, tienes que acordarte de un paciente estreñido, porque esta enfermedad es frecuente en estreñidos. Entonces, un paciente estreñido todo el tiempo está que hace fuerza, ¿no? Para pujar, al pujar, para que haya peristaltismo y avance en las heces, ¿no? Aumenta la presión positiva. Entonces, imagínate hacer fuerza, fuerza, fuerza hasta que algo brota, ¿ya? Pero brota esta protrusión mucosa y submucosa sin capa muscular. Entonces, es por pulsión su mecanismo. ¿Ya? Ok, Alexis, y el tema enfermedad diverticular, los divertículos que me comentas que hacen hemorragia, los divertículos que me comentas que hacen la apendicitis izquierda, ¿esos que son verdaderos o falsos? Son falsos, ¿ya? Los divertículos son realmente pseudodivertículos falsos, ya que solo tienen mucosa y submucosa, y obviamente serosa, ¿no? Serosa, pero no capa muscular, ¿ok? Entonces,
los que vamos a hablar, los divertículos colónicos, son falsos divertículos. Aquí están todos los divertículos colónicos. ¿Ok? Eso no puedes olvidar. Alexis, ponme ejemplos de verdaderos divertículos. Ya, mira, divertículos verdaderos es, por ejemplo, el divertículo que es por, por persistencia del conducto onfalo-mesentérico. ¿Cómo se llama ese divertículo por persistencia del conducto onfalo-mesentérico? El divertículo de Zenker. El divertículo de Zenker es un divertículo verdadero. ¿Ok? ¿Y qué es lo que lo tracciona? El persistencia del conducto onfalo-mesentérico. Onfalo se va hacia el ombligo, ¿no? Onfalo-mesentérico. Entonces, ese es el divertículo perdón, el divertículo de Meckel, disculpe. Ya, el divertículo de Meckel. El de Zenker lo vamos a conversar, pero ese está a nivel de esófago, ¿no? Estamos hablando del divertículo de Meckel. Ya, el de Meckel es el que está en el ilion y el de Zenker es el que está en el esófago. ¿Ok? De ese estamos conversando ahorita, el de Meckel. El de Meckel es un divertículo que, bueno, si este es el colon, ¿ok? Colon, recuerda el colon, aquí está el ciego, colon ascendente, transverso, ascendente, ¿no? Pero el ciego acá está la válvula ileocecal o válvula de Bowing. Válvula ileocecal o válvula de Bowing, ¿ok? Y esta válvula ileocecal o válvula de Bowing está unida al ilio. Este va a ser el ilio. ¿Ya? Entonces, justamente este divertículo de Meckel está aproximadamente a 60 a 75 centímetros del hilo. Ya vamos a conversar específicamente bastante del de Meckel. Hay una diapo preparada para este. Pero este divertículo aparece en niños. Tiene que ver con cirugía pediátrica, aparece en niños. Y aparece hasta un 2 a 3% de lactantes. Ya 2% de lactantes, y lo vas a encontrar en el ilion más o menos a 50 a 75 centímetros de la válvula ileocecal. Por acá va a estar. Es verdadero. Ya es verdadero por existencia del conducto onfalo-mesentérico. ¿Ya? O conducto vitelino también se dice. Ese es uno verdadero. ¿Ok? Entonces, no solo eso, ustedes tienen que recordar del divertículo de Meckel, que es un ejemplo de divertículo verdadero. Está en 2 a 3% de lactantes, a 50 a 75 centímetros de la válvula ileocecal de Bowing, y es por persistencia del conducto onfalo-mesentérico o vitelino, ¿ya? Otros divertículos verdaderos, por ejemplo, que tenemos, aparecen en el esófago medio, ¿no? El de Zenker, ¿ya? No te olvides, este es Meckel intestino. Zenker es esófago, pero ese no es verdadero, es falso. Divertículos en el esófago medio son verdaderos. O sea, los verdaderos, no te olviden que tienen todas las capas. En cambio, los falsos les falta la muscular. ¿Listo? Eso ustedes, por favor, no pueden olvidar. ¿Ya? Y en falsos, todos los colónicos, y también tenemos el divertículo de Zenker, que aparece en el esófago del triángulo Killian, ¿verdad? Listo. Ya. Una vez que ya tenemos la definición, que estamos hablando en el colon de pseudodivertículos, ya que son adquiridos por pulsión, hemos hablado de factores de estreñimiento, ¿no? Y estamos hablando de los colónicos. ¿Qué más? ¿Dónde van a ocurrir? ¿Dónde crees que se protruirá? Ah, Alexis, bueno, yo creo que se va a protruir en un lugar débil, exactamente. ¿Y dónde es débil? Donde penetran los vasos. Justo donde penetran los vasos, ahí protruye. ¿Ya? Entonces, justamente porque al penetrar el vaso lo hace más débil la pared, ¿verdad? Entonces, la protrusión ocurre en áreas débiles, donde penetran los vasos mesentéricos, la mesentérica inferior. Y ahí justamente como ahí penetran los vasos, estos divertículos hacen hemorragia, por si acaso. Y miden de 5 a 10 milímetros de diámetro. Ya no son muy grandes. Acá vemos hipertrofia, esquema de un divertículo, ya con hipertrofia en su pared. Hay hipertrofia en el divertículo. Acá vemos otro divertículo. ¿Ya? O sea, uno puede tener divertículos y no hay problema. ¿Listo? El problema es que se pueden complicar. Entonces, esto es un divertículo,
¿ya? Y ahora vamos a hablar de la enfermedad diverticular. La enfermedad diverticular puede ser de tres formas: diverticulosis, diverticulitis y sangrado o hemorragia diverticular. Entonces, ¿qué es diverticulosis? Es solo tener divertículos, nada más. Te preguntan, ¿qué es diverticulosis? Osis, tener divertículos. Es la presencia de divertículos, nada más. ¿Ya? ¿Dónde son más frecuentes los divertículos? ¿En qué parte del colon? Si te pregunto. Ah, en sigmoides. Ya son más frecuentes en sigmoides. O sea, al final del descendente, antes del recto, en esa S del sigmoides, ahí es donde aparecen más frecuentemente los divertículos. ¿Ok? Pero una pregunta que ha venido en exámenes es, ¿dónde son más frecuentes los divertículos, pero en intestino delgado? Porque esto es más frecuente en general, pero en intestino delgado, ¿dónde crees que son más frecuentes? Lo han preguntado muchas veces, ¿no? En el duodeno. En la segunda y tercera porción, un poco más frecuente en segunda y luego en tercera. Y un segundo lugar en intestino delgado vendría a ser en yeyuno. Pero la pregunta del examen fue para duodeno, que es el lugar más frecuente. ¿Ya? Entonces eso es diverticulosis, tener divertículos. Listo. Ahora, diverticulitis, ese ya es patológico. ¿Ya? Uno puede tener divertículos, pero esos divertículos pueden no haberse complicado, solo tener divertículos, ¿no? Ahora, si estos divertículos complican, pueden complicarse de dos formas. O hacen diverticulitis o sangrado diverticular. O sea, yo puedo tener divertículos, se llama diverticulosis. Pero estos se pueden complicar en dos grandes grupos. Hay un poquito más, hay también la colitis, pero ahorita quiero hablarte que se van a complicar o en diverticulitis o en hemorragia diverticular. Entonces la diverticulitis lo vamos a profundizar más adelante, pero no te olvides de esto. Diverticulitis viene a ser, este es el divertículo, y se obstruye por un fecalito. Ya, un fecalito, ¡plup!, lo obstruyó. Y acá, bueno, se acumula la linfa, las venas, lleva necrosis, se sobreinfecta. Alexis, me hace recordar algo, a la apendicitis. Sí, justamente la diverticulitis se le conoce como la apendicitis izquierda. La apendicitis izquierda es la diverticulitis, ¿ya? Y cuando hay diverticulitis, ¿dónde es más frecuente que ocurre esto de los fecalitos? Si se llama apendicitis izquierda, es más frecuente que ocurre en el lado izquierdo, ¿verdad? Así como más frecuente hay divertículos en el sigmoides, estos divertículos se obstruyen con mucha mayor frecuencia igual en sigmoides. O sea, la diverticulitis es la más frecuente que ocurre en sigmoides, o sea, colon del lado izquierdo, por lo tanto te confunde. Te da igual a McBurney, o sea, rebote, todo, pero en el lado izquierdo. ¿Ya? No te olvides. Y hemorragia diverticular, no te olvides que es justo donde penetra el vaso, ¿no? O sea, justo donde penetra el vaso. Por lo tanto, si acá se erosiona, va a sangrar ese vasito. Entonces hacen hemorragia diverticular y es otra complicación. Y es la primera causa de hemorragia digestiva baja masiva. O sea, te ponen un caso de un paciente que sangra bastante, o sea, hace hematoquesia, ¿ya? Profusamente, hemorragia diverticular es la primera causa. Porque la primera causa de rectorragia es las hemorroides, ¿ya? Pero si es masivo, eso no es hemorroides, eso es diverticular. ¿Ok? Y acá viene la pregunta del examen. Si hay hemorragia diverticular, ¿dónde es más frecuente que ocurran los divertículos? Ya no es en el lado izquierdo. Recuerda que siempre sangra más el lado derecho del colon, se obstruye o hay diverticulitis más en el lado izquierdo. Entonces, la hemorragia diverticular ocurre ¿en qué lado? Derecho, ya derecho. La hemorragia diverticular no es en sigmoides, que es el lado izquierdo. La hemorragia diverticular viene a ocurrir en el colon ascendente, en el 70% de casos. ¿Listo? Entonces ya con esto tienes que es un pseudodivertículo, su tamaño, ¿ok? ¿Qué es un pseudodivertículo? Tienes su tamaño, tienes por qué aparecen y te estoy presentando
las enfermedades que pueden llevar los divertículos. Hemos visto dónde hay más divertículos, que es la diverticulosis, tenemos muchos divertículos. Hemos visto que si se obstruye por un fecalito diverticulitis, también en sigmoides, igual que la diverticulosis. Y hemos visto que puede ser hemorragia, que viene a ser la primera causa de hemorragia digestiva masiva, pero que sangra el colon derecho, es decir, el colon ascendente. No te olvides que el lugar más frecuente de divertículos en intestino delgado es duodeno, y después yeyuno. Ahora, la enfermedad diverticular y la referencia abajo te la he colocado, te va a dividir a los divertículos en simples y complicados. ¿Ya? Entonces, 75% no tiene complicaciones, pero un 25% de toda esta enfermedad diverticular termina siendo abscesos, fístula, obstrucción, peritonitis, sepsis. Complicaciones graves, graves. Ok, continuamos. Entonces, tendríamos que hablar de la epidemiología, ¿ya? Pero antes de eso, no quiero que olvides algunos datos. Por ejemplo, ¿en qué porcentaje ocurre la diverticulitis? ¿Ya? Porque aquí está la prevalencia según la edad de tener divertículos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que esta enfermedad en primer lugar es de típicamente adulto o adulto mayor, ¿ya? Mientras la apendicitis aparece entre los 20, las dos primeras décadas, de 10 a 30 años, es el mundo de la apendicitis. Los divertículos son más frecuentes conforme pasan los años, sigues, vuelves más estreñido y ahí aparecen más divertículos. Por eso, mira la prevalencia, un 5% a los 40 años, a los 60 años hasta un 30%, 80 años, 65% ya presenta divertículos. ¿Ok? Y miren acá, menos de 50 años es más común en sexo masculino. Entre 50 y 70 ya empieza a ganar la mujer y antes el varón. ¿Ok? De la enfermedad diverticular. Ahora, ¿qué es lo que más se compromete? El sigmoides. Eso cuando es diverticulitis. Diverticulitis, o sea, la inflamación, o diverticulosis, la cantidad. Divertículos, pero asintomáticos. ¿Ok? Todo el colon, próximo a sigmoides también. Y la diverticulosis, la mayoría de veces es asintomática. ¿Ok? Esto te dice esta literatura, vamos a ver otros porcentajes. Diverticulitis te puede hacer hasta un 15 a 25% y sangrado de un 5 a 15%. ¿Ya? Entonces la diverticulitis va en un 25% según otros textos. Y el 80% de los que tienen diverticulitis tienen el 80% de los pacientes con diverticulitis son mayores de 50 años. Entonces no te olvides pensarlo en adultos mayores y ancianos, ¿ok? En estos pacientes tienes que pensarlo. ¿Ya? Listo. Bueno, ya comentando esto de ahí, tenemos que hablar sobre la ubicación. ¿Ok? Como te decía, van a aparecer donde penetra los vasos. Entonces, mira, esta es la arteria. ¿Cuál es la arteria que irriga el colon ascendente? La mesentérica superior. La arteria que irriga el colon descendente, la mesentérica inferior. ¿Ya? Y acá vemos la arteria mesentérica, ¿no? Y sus ramas. Entonces viene la arteria mesentérica. ¿Cómo se llama este borde del intestino? El borde mesentérico. Por donde ingresa la arteria mesentérica se le conoce como el borde mesentérico. Y este otro lado va a ser el borde antimesentérico, ¿verdad? Antimesentérico. ¿Ya? Y nosotros vamos a tener que el colon va a tener algunas estructuras llamadas ténicas. Ya tú sabes que todas las capas del intestino, y bueno, casi todo el tracto digestivo tiene capas circular interna y longitudinal externa. Alexis, ¿cómo hago para recordar eso? Se llama SIL, circular interna, longitudinal externa. Ya, pero en el colon, la capa longitudinal externa, que debería estar rodeando todo esto, ya hay dos excepciones a esto. Uno, el estómago que tiene 3 capas, hay un oblicuo además, y otro es el colon, porque el colon, en lugar de que la longitudinal externa sí le rodea todo, la longitudinal externa se queda localizada en ciertos puntos. Es decir, si tú ves un colon, y ahí por ahí vamos a ver una imagen, el colon tiene una zona donde está mayor
el músculo, ¿ok? La muscular. Te vas a ver tú una zona así, otra zona así y otra zona así. Entonces, en lugar de que la longitudinal externa se haya ido por todo, se ha decidido mejor concentrarse en 3 puntos. Estos puntos se le llama tenias y no son mucha utilidad porque las 3 tenias confluyen en el apéndice. Entonces, para veces no encontramos el apéndice, buscamos las tenias, hacemos su seguimiento hasta que llegan al colon ascendente, al ciego, y ahí, justo en la base donde llegan las 3 tenias, está el apéndice, ¿no? Entonces, estas son las tenias, que son condensaciones de la longitudinal externa. Ahora, las tenias, nosotros vamos a tener que en el colon hay 3 tenias. En el sigmoides hay 2 tenias. Y en el recto no hay tenias, ya porque ahí sí se mantiene su carpa longitudinal externa. Listo. Entonces, yo voy a pintar acá en rojito las tenias, ¿ok? Para que sea, o mejor lo resalto, las tenias singulares. Este engrosamiento muscular de la longitudinal externa está en amarillo. ¿Ya? Obviamente por ahí no van a salir por los divertículos. ¿O tú crees que será fácil que protruya la mucosa por esta capa muscular? No, ¿verdad? Entonces en las tenias por ahí no protruye la mucosa porque no lo va a dejar esta capa muscular. ¿Ya? Pero ¿por dónde va a protruir? Mira, viene la arteria mesentérica, sus ramas. Y los vasitos de la rama, si te das cuenta, están penetrando justo, no penetran tampoco en las tenias, penetran entre tenias. Ahí y acá. Ahí y acá. Este es el borde mesentérico. Las tenias, tenia, tenia, 3 tenias, y los vasos penetran entre las tenias porque no pueden penetrar acá. Entonces, las protrusiones que se van a dar, y mira, si tú te das cuenta, donde penetra el vaso no hay músculo, ¿ya? Y ponte un paciente estreñido que todo el tiempo está que acá hace fuerza, fuerza, fuerza. Al final hace tanta presión positiva que por aquí protruye. Justo donde entró el vaso, ahí no hay músculo, entonces por ahí protruye. ¡Pluc! Y protruyó, mira. ¿Qué protruye? Mucosa, submucosa, no muscular. La muscular no protruye, no te das cuenta, porque justo no hay muscular donde está entrando el vaso recto. Y la serosa, obviamente. ¿Ya? Entonces, esto es un divertículo. Es un divertículo. Es un pseudodivertículo, realmente un divertículo falso, porque no hay muscular. ¿Ok? Si te preguntan, ¿dónde ocurren los divertículos? ¿Qué vas a responder? Entre una tenia mesentérica y una tenia antimesentérica. Esa viene a ser la respuesta del examen. ¿Dónde aparecen los divertículos específicamente? Aparecen entre la tenia mesentérica y la tenia antimesentérica. ¿Ok? Listo. Vamos a escribirlo acá. Los divertículos aparecen aquí, ¿no? O sea, justo dentro del vaso. Justo dentro del vaso. Entre la tenia mesentérica y antimesentérica. Justo dentro del vaso. Entonces aparecen entre la tenia mesentérica, que sería esta, y antimesentérica esta, ¿no? Porque están contra el mesenterio y por el mesenterio es donde ha venido el vaso. Entre la tenia mesentérica y antimesentérica. Listo, bacán, Alexis. Ya, los divertículos se desarrollan en 4 puntos bien definidos alrededor de la circunferencia del colon, donde penetran los vasos rectos. Justo donde penetra el vaso, ahí se va a desarrollar, donde penetran estos vasos rectos. Los vasos entran en la pared a cada lado de tenias mesentéricas y en el borde mesentérico de las 2 tenias antimesentéricas. Ya, y eso siempre lo preguntan, entre la tenia mesentérica y antimesentérica. Ha sido pregunta de examen muchas veces. Y por ejemplo, en la diverticulitis, ¿qué es lo que ocurre? Acá se ha hecho una biopsia. Mira, esta es la capa muscular. Perdón, esta es la submucosa y mucosa. ¿Ya? Es un tejido y mira que hay adentro. Una piedra, es un fecalito. Entonces, fecalitos son partes de materia fecal que se han endurecido y han obstruido justito aquí. Se viene un fecalito y acá. Eso es lo que va a generar la diverticulitis, igualito que en la apendicitis, ¿no? Si te preguntan en la apendicitis cuál es la causa más frecuente de obstrucción apendicular, ¿qué marcarías?
La causa más frecuente de obstrucción apendicular en la apendicitis. No es el fecalito, ya es una hiperplasia de conos linfáticos llamado hiperplasia de las amígdalas de Rose en apendicitis, y la segunda causa es el fecalito. En cambio, la diverticulitis, la primera causa es el fecalito. ¿Ya? Fecalito. Listo, eso para mí es muy importante que lo recuerdes. ¿Ok? Entonces continuamos. Ya continuamos. Y bueno, tenemos la presencia de divertículos. Aquí están. Presencia de divertículos. Pueden estar presentes o ausentes. ¿Ya? Los síntomas. Entonces, este algoritmo ya te va a hacer encajar todo. Si hay divertículos, pero los síntomas están ausentes, se llama diverticulosis. O sea, solo tener divertículos, pero sin síntomas, eso es diverticulosis, ¿ok? Ahora, no creas que no hacen ningún síntoma. Bueno, acá este algoritmo dicen que no, pero algunas literaturas dicen que algunos pacientes hacen síntomas leves, ¿no? Inespecíficos. Lo más frecuente es que los divertículos sean asintomáticos, pero algunos pacientes lo que nos van a hacer es dolor abdominal recurrente, crónico, podrían tener esto. El dolor abdominal recurrente, casi muy parecido a un colon irritable, dicen que es muy parecido a un colon irritable, podrían tener diverticulosis, ¿no? Dolor recurrente, también algunos hacen periodos de estreñimiento, que agrava esto, con diarrea, con meteorismo, perdón, con meteorismo. Pero lo más frecuente que es en la diverticulosis, que estén ausentes. Lo más frecuente es que sea asintomático. Ahora, si el paciente tiene síntomas presentes, se llama enfermedad diverticular sintomática. Y tú tienes que ver si hay complicaciones. Si están ausentes, se llama enfermedad diverticular sintomática no complicada. Y si están presentes, es una enfermedad diverticular complicada. ¿Y cuáles enfermedades diverticulares tenemos? Tenemos a la diverticulitis aguda, ¿ya? Que la diverticulitis aguda viene a ser una obstrucción por un fecalito, un divertículo, lo más frecuente en sigmoides, que genera inflamación. ¿Cómo se ve la inflamación del divertículo? Se engrosa la pared, aquí y también junto, ¿no? Por eso va a haber un engrosamiento de la pared colónica. Ese es el ciclo. Y se afecta la grasa peridiverticular. Entonces, para que tú sospechen diverticulitis, ¿qué te tienen que decir? Que se ha engrosado la pared colónica y se ha afectado la grasa peridiverticular. ¿Ok? Luego la diverticulitis se perfora por si acaso, pero hace microperforaciones y hace accesos, colecciones o accesos, y el acceso puede ser en el mismo colónico, puede migrar y ser mesocolónico, puede luego irse a otra zona del abdomen que no sea pericólico, puede irse al pelvis, puede ser retroperitoneal, y luego se puede perforar completamente haciendo una peritonitis purulenta y luego peritonitis fecal. Ese es el mundo de la diverticulitis. Ahora, es cuando hace accesos, ya es una diverticulitis complicada. O sea, si solo hay engrosamiento de la pared y se afecta la grasa, pero no hay accesos, no hay colecciones, te dicen, no se ha perforado, no hay fístula y no hay estenosis, entonces es diverticulitis aguda no complicada. Y complicada cuando hay acceso, perforación, fístula, estenosis. Ya puede el paciente también tener hemorragia diverticular, pero justamente mira dónde está entrando, dónde es el divertículo, justo donde está el vaso, ¿no? Entonces, obviamente, esta mucosa es delgada, si se erosiona, hace bastante sangrado. Y es la primera causa de hemorragia digestiva masiva. Y también esto no lo mencionan muchos libros, ¿ah? Pero tienes que tenerlo. Hay una colitis asociada a diverticulosis. Colitis asociada a diverticulosis.